ojos sigan viendo el sol que alumbra tus días. Y aunque la enfermedad te ronde, tu corazón no se desmaye. Eso se lo dijo Joaquín Sabina a un gran hombre que acaba de partir físicamente, pero nos va a acompañar por toda la vida con su legado maravilloso de letras. Me refiero a Pepe Mujica. Amigos, este es Hey Cultura, soy José López Herrat y hoy tenemos un espacio maravilloso, un gran especial con unos hermanos de Cuba, de Chile y una maestra colombiana. Antes de presentar lo que ellos se presenten, quisiera compartirles, hermanos latinoamericanos. Latinoamérica es un poema para declamar en presente. Se puede hacer desde la poesía, maestro José Raúl. Latinoamérica, un poema para declamar en presente. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Se puede desde la poesía? Sí, claro, mira, algo de Nicolás Guillén, que es muy subgénero y además es importantísimo para, para la cultura popular, donde dice: Virgen de la caridad, que desde un peñón de cobre esperanza das al pobre y al rico seguridad. De tu criolla bondad, oh madre, siempre creí. Por eso pido de ti que si esa bondad me alcanza, des al rico la esperanza, la seguridad a mí. Maestro Junielquis, bienvenido. Latinoamérica, un poema para declamar en presente. Sí, sí tiene la poesía nuestra latinoamericana la fuerza para declamar en presente. La poesía enamora, la poesía enriquece, la poesía alimenta el alma y una de las maneras de atraer, de buscar y de enamorar es a través de este programa llegar a la gente y enamorar. Acá yo tengo un poema de Nicolás Guillén, poeta nacional de Cuba, camagüeyano, de donde yo vengo, que también ha sido musicalizado. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Maravilloso, poema musicalizado, ¿no? Exactamente. Maestra Teresa Consuelo Cardona, nuestra anfitriona. Maestra, bienvenida. La misma inquietud. Latinoamérica, un poema para declamar en presente. ¿La poesía tiene esa capacidad, maestra? No solo tiene la capacidad, yo creo que arrastra otras posibilidades artísticas y culturales. Yo creo que la poesía es, además de en sí misma un arte, es un pretexto. Y ese pretexto nos une. Es mucho más fácil encontrarnos en torno a los poetas, a las poesías del pasado para construir un presente, y a las poesías de hoy que seguramente nos permitirán más adelante volvernos a encontrar. Yo creo en la patria grande, yo creo en esta América Latina que es capaz de encontrarse a sí misma, y creo que la poesía puede ser perfectamente un camino para lograrlo. Bueno, Hey Cultura tiene el inmenso honor de contar con estos grandes maestros. Ya le vamos a presentar al maestro Iván Ramírez Araya de Chile, y con estos maestros cubanos, con Teresa, que es nuestra poetisa colombiana, estamos haciendo este gran especial. Pero bueno, antes de desarrollar el tema y escucharle la poesía a ellos, ya comenzamos con Guillén, comenzamos altísimo, cosa que les agradecemos, traernos al gran maestro. Pero vamos a ubicarnos, a colocarnos en contexto. ¿Quién es José Raúl Belén Acosta? Bueno, José Raúl Belén Acosta es un obrero de la cultura que se graduó en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, en la especialidad de filología. Me especialicé en literatura cubana. Trabajé muchos años como especialista literario en municipio, provincia y nación, en el Instituto Cubano del Libro, y trabajo ahora en los medios de comunicación. Trabajé en televisión, ahora radio hace mucho tiempo, en la emisora nacional más grande que tiene Cuba, que es Radio Progreso.
que cumple 97 años justo este 2025. Allí soy el jefe de reporteros y dirijo un noticiero cultural que es un acuerdo de un congreso de la UNIA y que es en homenaje a Nicolás Guillén, y que justo lo comenzamos con un epigrama de Nicolás Guillén chiquitico, se los digo. Por favor. Martí, qué difícil es soportar cada día tanta cita difusa, tanta literatura. En realidad, solo usted y la luna. Maravilloso. Hermoso. Aquí cabe el aplauso, maestro. Vamos con Junielkis. Bueno, hagamos un resumen, maestro, que sabemos que su hoja de vida es frondosa y maravillosa. Gracias. Bueno, mi nombre es Junielkis Naranjo Guerra. Soy de Camagüey, licenciado en Historia y Marxismo, una maestría en Ciencias de la Comunicación, y en estos momentos estoy cursando un doctorado en Ciencias sobre Arte. Inicié mi vida artística o laboral en la Asociación Hermanos Saiz. La Asociación Hermanos Saiz es una organización no gubernamental en Cuba que agrupa a los jóvenes artistas, la vanguardia artística joven, en todas las manifestaciones. En esta organización comencé como gestor cultural, promotor cultural, terminé siendo el presidente de la organización en la provincia de Camagüey, donde laboré 20 años de mi vida, es decir, desde los 17 años hasta el cumplir 38 años estuve allí. Luego comienzo a dirigir el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Camagüey. El Centro Provincial del Libro es la institución estatal que agrupa o que protege, atiende a todos los escritores, que está conformado por una editorial, por un centro de promoción, y allí es donde se le publican y se promueven a los escritores. Es decir, un escritor que publica en la editorial de una provincia o del país, porque estoy hablando de lo que me refiere a mí, ese escritor de por vida pertenece a un catálogo, y ese catálogo lo promueve ese centro de promoción durante todo el tiempo, toda la vida, y al escritor hay que programarlo, darle actividades, insertarlo en los eventos, jornadas de programación. Estando en el Centro Provincial del Libro también... Perdón, maestro, ¿cuál es la contraprestación que debe tener el escritor? Porque realmente maravilloso esa adopción que hacen de él, ¿no? Para pertenecer, tener calidad. Presentar un libro, si ese libro tiene calidad, ese libro lo es acogido por un grupo de selección que son lectores especializados. Esos lectores especializados dan dictamen, siempre son 3, 5 personas. Si de esos 3, 2 son positivos, ya el libro es publicable, se le da un editor, el editor corrector de estilo, todo esto, se publica el libro, y una vez publicado el libro se le paga a ese escritor un derecho de autor, y de por vida es obligación de esa institución estatal de promover a ese escritor. Y no solamente con ese libro, sino se publican varios libros diferentes. En Cuba hay concursos, hay eventos donde no solamente los escritores, sino todas las manifestaciones artísticas. Lo que, bueno, estoy hablando de mí en el caso que dirigí el Centro Provincial del Libro. Dirigiendo el Centro Provincial del Libro, creamos una red de cafés literarios. Café literario en Camagüey, convertimos las librerías en centros culturales, 26 librerías convertimos en centros culturales, y en cada uno de estos centros culturales, aparte de que teníamos salón de espectáculos, de recitales literarios, la librería, salas de cine, estos cafés literarios le pusimos como nombre obras de Nicolás Guillén. Por ejemplo, tenemos en Camagüey el son Gorocosongo, Motivos de Son, El Son Entero, Usted y la Luna, Isla de Rojo Coral, Tengo, Cerebro y Corazón, es decir, un sinnúmero de café literario que lo fuimos realizando y hoy se mantiene. En la actualidad dirijo mi proyecto artístico, mi proyecto sociocultural, se llama Golpe a Golpe. Golpe a golpe, verso a verso, caminante no hay camino, se hace camino al andar, inspirado en el poema de Antonio Machado, que sí lo musicalizó Serrat. Esto es lo que realizo más bien actualmente, es trabajando directamente con la comunidad. La sede es el Café Literario La Comarca, un espacio que abre de lunes a domingo 24 horas con 4 actividades culturales diarias, que lo pueden buscar en Facebook como Proyecto Sociocultural Provincial Golpe a Golpe. Allí pueden ver todas las actividades que se realizan. Vamos a repetirlo para que los amigos lo sigan. En Facebook lo tenemos como Proyecto Sociocultural Provincial Golpe a Golpe. Allí está todo lo que se realiza dentro de este proyecto, que soy el creador y director hoy en Camagüey.
Bueno, Junielkis, Tere, noto que el periodismo es clave, definitivamente. Sí. En Latinoamérica es como un elemento inherente, va como en la piel de la poesía, que el periodismo esté ahí cerca, es el caso suyo. Debería haber un periodismo cultural dedicado a hacer que nos encontremos, a facilitar el encuentro. Yo siento que en el espacio del periodismo, por un lado, las artes desaparecieron, hay muy pocos periodistas que lleguen a saber al menos un poquito de arte, y lo nota uno casi siempre en las preguntas que les hacen a los artistas. Uno siente que son personas que están preguntando algo de lo que no saben absolutamente nada. Eso por un lado. O lo que señala el libreto oficial. Más o menos. Y por otro lado, la castración tan terrible que hay, ¿no?, entre los periodistas, porque se cree que temas como el arte y la cultura no son temas importantes, sino que es mucho más importante pues los muertos, los enfrentamientos, la guerra, por lo menos en ambientes como el nuestro, en donde hay una guerra física, pero también hay una guerra política constante. Es mucho más importante para los periodistas seguir esa guerra que nutrirse de otros espacios que podrían ser mucho más enriquecedores y que seguramente abrirían el espacio a una nueva visión de la sociedad. Está probado científicamente, esto no me lo inventé yo, esto está reconocido científicamente, que las sociedades que están expuestas al arte son mucho más pacíficas que las que no. Entonces deberían los gobernantes y deberían la empresa privada y deberían todos los que están encargados del arte y la cultura deberían de promover más los espacios artísticos y culturales para exponer a la sociedad al arte y la cultura, especialmente a las manifestaciones artísticas locales, y también a una lectura abierta, ¿no?, de, por ejemplo, de América Latina, o una lectura de comprensión e interpretación, apreciación del arte, sería la palabra correcta, para exponer más desde los niños chiquitos al arte. Tere, disculpa, hagamos un resumen de tu actividad, que también, como la de los compañeros, es bastante amplia. Bueno, yo soy comunicadora social, egresada de la Universidad del Valle. Me he dedicado a la docencia la mayor parte de mi vida, pero también he hecho radio, prensa, televisión, alternativo, todas las formas, todos los espacios de la comunicación los he hecho en empresas públicas y privadas, más en empresas privadas. Conozco el monstruo por dentro y bueno, después de hacer mucho periodismo in situ, reportajes, crónicas, que son mis géneros favoritos, también hice academia. Entonces fui docente de una camada gigantesca de estudiantes de comunicación social, y bueno, por 20 años en la Universidad Santiago de Cali, luego por 4 años en la Universidad de San Buenaventura. Soy científica reconocida por Colciencias en la categoría más alta. Tuve grupos de investigación desde semilleros hasta investigación en terreno, y bueno, ahora me dedico al arte, la cultura, la política, la formación, y estoy haciendo una escuela que es la Escuela de Formación Política de la Unión Patriótica, un poco para entender qué fue lo que pasó con el genocidio y que no nos vuelva a pasar, para la garantía de la no repetición, y también para que entendamos entre todos que este es un espacio que se resuelve también con la participación, que la democracia representativa ya no representa, entonces nos tocó la democracia participativa y no podemos hacerla si no estamos formados. Entonces estoy dedicada a tiempo completo a esa escuela, voy por los municipios, corregimientos del Valle del Cauca, enseñando lo que hay que enseñar de la Constitución, de las leyes, de las normas, de la estructura del Estado, de la historia reciente de Colombia y del momento político actual. Bueno, maestro Raúl, bueno, la inquietud es para los tres. Igual cuando ya entra al estudio Iván Ramírez Araya, nuestro amigo chileno. No es una camisa de fuerza conceptual, pero bueno, la poesía siempre toma distancia de la explicitez, por eso las figuras literarias, ¿no? Ese rasgo hace que la poesía sea contundente en el mensaje para cada uno de ustedes, maestro. Yo creo que sí. Por ejemplo, la poesía de Nicolás Guillén, poeta nacional de Cuba, ha sido muy importante incluso para los colegios, para la enseñanza en las universidades.
para conocer el contexto en que se desarrolla toda su poesía, que tiene que ver con el periodo antes y después de la Revolución. Y ahí mismo también uno puede entender cómo la poesía va evolucionando y cómo la poesía es parte de la identidad de un pueblo, de la identidad nacional, y uno se reconoce en ella. Yo creo que la poesía juega un papel importantísimo en la vida de cualquier nación, que se reconozca como tal, porque lo primero que tiene que reconocerse un país es su identidad y saber que está sobre encima de bases identitarias y que conozca de dónde nació. Y a partir de ahí entonces desarrolla todo lo demás. Y eso lo hace la poesía de Nicolás Guillén. Por lo tanto... Maestro, disculpe, sí. Es conocido que el manejo de cierta figura, de muchas figuras del maestro Guillén, lo hicieron grande y sigue siendo inmenso. ¿Cree usted que esas figuras literarias permitieron ese nivel de penetración que tiene todavía la obra del maestro Guillén, el legado? ¿O si hubiese sido más explícito, más directo, más prosa, de pronto habría sido más fuerte? No. Yo no creo que haya diferencia entre uno y otro. No lo creo. Yo creo que en el caso de Cuba, tanto la ensayística de los siglos XVIII, XIX y XX jugó un papel importantísimo. Las novelas como la de Cirilo Villaverde, Cecilia Valdés, o Ramón Mesa, Mi tío el empleado, o Las honradas y las impuras, y las novelas de Alejo Carpentier, y un montón de novelas importantísimos que también forman parte de esa interpretación de la cultura nacional y que la enfatizan. Y la poesía junto con ella son de los complementos, son de las cosas complementarias. Por eso, por ejemplo, en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, a la que yo pertenezco, la sección de escritores está todo el mundo. Incluso hay una sección de crítica literaria, está artes visuales, pero todos estamos en algo que se llama Unión de Escritores y Artistas de Cuba, justamente porque todas unidas es la que forman la fortaleza de esa cultura. Aislado, el movimiento poético en Cuba no creo que solo podía ser el que llevara la vanguardia. Yo creo que se hizo, no sé, el grupo Orígenes, donde estuvo Cintio Vitier, Alejo, Fina, García Marrúa, etcétera, Lezama Lima, con su novela Paradiso. No, eso lo complementa porque Lezama, además de tener la novela Paradiso y Opiano Licario, que no la terminó, se hizo inconclusa, pero hay un escritor cubano que se llama César López que hizo el compendio de esa novela y salió. Lezama también tiene un bloque grandísimo de poesía, importantísimo. Y Eliseo Diego, La calzada de Jesús del Monte, y así un montón de cosas, pero todos se complementaban, porque estaban en el mismo rango. Incluso Lezama fue jefe de la sección de escritores de la UNIA en los primeros años, y nucleaba a los narradores, a los del teatro, a todo el mundo. Y esa es la fortaleza. Aislado, nadie sobrevive, contribuye. Sí, señor. Johnny Arquis. A ver, para mí, la poesía es el reflejo de la sociedad según el momento que ésta viva. Y desde la poesía, cada uno de estos escritores también exteriorizan lo que cada uno siente a la hora de escribir su obra. Ejemplo de esto, por ejemplo, en Camagüey tenemos al poeta nacional Nicolás Guillén, Gertrudis Gómez de Avellaneda, que también universalizó la poesía camagüeyana, Severo Sarduí y otros grandes que escribieron sobre este tema. Y un ejemplo de ello, que también allí pueden ver qué es lo que se escribe desde el Camagüey, está el libro La arcilla luminosa, 40 años de poesía camagüeyana, donde están escritores, poetas desde 1970 hasta el 2010. Este libro, La arcilla luminosa, lo dejaré con Teresa Consuelo y algunos ejemplares serán donados a diferentes bibliotecas
de acá Muy de bueno, Palmira, muy bueno. para que conozcan y para que también, como yo, amen la poesía camagüeyana. Camagüey es una ciudad que está a 533 kilómetros de La Habana. Es una ciudad que es catalogada como la cuna de la literatura cubana, porque allí se escribió la primera obra literaria que se tiene referencia, Espejo de Paciencia, por el escribano Silvestre de Balboa. Una ciudad que enamora, patrimonio cultural de la humanidad. Y aquí les dejo este libro, este ejemplar, La arcilla luminosa, un tesoro de Camagüey. Ahora vamos a leer algunos pasajes, maestro. Hermoso. Tere. Bueno, yo creo que el arte y la cultura tienen una relación de doble vía. O sea, ni el arte depende exclusivamente de la cultura, ni la cultura es el resultado exclusivo del arte. De hecho, tenemos culturas que no tienen arte, ¿no? Pues la cultura traqueta, por ejemplo, es una cultura distante del arte, de las manifestaciones artísticas. Pero también tenemos una cultura y un arte en relación común, permanentemente en retroalimentación. Y esa retroalimentación hace que se afiancen la una y la otra. Tanto el arte como la cultura se pueden afianzar en la medida en que una y otra le contribuyan. Ahora bien, la cultura es el resultado de todo lo que hacemos. La cultura es lo que nos vestimos, nos comemos, nos imaginamos, soñamos en colectivo, soñamos en individual. Todas esas cosas forman una cultura. Por eso tuvimos unas culturas tan deplorables como la cultura del narcotráfico, como la cultura de los sicarios, como la cultura, ¿no? que son culturas, al fin y al cabo. A uno no le gustarán, pero ahí están. Y en cambio sí necesitaríamos más apoyo, porque el arte sí no se hace solo. O sea, el arte ha hecho más por la humanidad que la humanidad por el arte. Y es importante que en este momento la humanidad empiece a hacer algo por el arte y lo fortalezca y lo ponga en su escenario y lo ponga en su cotidianidad y lo ponga en todos los espacios. La humanidad ha intentado ponerle talanqueras al arte. La humanidad lo ha logrado. Sobre todo cuando la humanidad se reviste de algún poder. Sí, tal vez no ha eliminado el arte, pero la humanidad sí se ha propuesto en muchas ocasiones cerrarle la puerta a las manifestaciones artísticas, especialmente por lo que decía el compañero o los compañeros aquí, es que en gran medida ese arte, ¿no? y esas manifestaciones artísticas que vienen proceden de ¿qué? De las realidades mismas en las que estamos. Si esa realidad que se muestra ahí no le gusta a quienes tienen la realidad de ficción, ¿no? Una realidad que no es real, entonces pues obviamente ese arte pues empieza a tirarse al sótano. Pero es necesario que también nos veamos en ese arte, porque el arte no es para ver el arte es para vernos en el arte. Y en la medida en que seamos capaces de entendernos, de interpretarnos, yo veo, por ejemplo, los esfuerzos que se hacen, por ejemplo, de la Fundación de Artes Plásticas aquí en Palmira, o de otros grupos, hacen grandes esfuerzos económicos propios. Y pues claro, los resultados, a pesar de que son muy buenos, seguramente serían muchísimo mejores si realmente tuvieran un apoyo, si tuviéramos una idea de cultura como la que ellos nos han expresado acá, 24/7, exponer a los jóvenes, ¿no? a ese arte, mantenerlos ocupados. Esa obligación que señalaba Junielki, ¿no? Con los escritores, qué bueno tener una versión colombiana de eso. Exacto, apoyarlos toda la vida, y apoyarlos quiere decir no solo pues hacerles un evento de lanzamiento del libro, sino hacerles seguimiento a la obra, mirar esto para dónde va y cómo va, y también encontrarnos unos con otros para poder contribuir de una mejor manera a eso que nosotros llamamos pues producto artístico. Bueno, Tere, ahora viene la parte, vamos a hacer un paréntesis, pero es un deseo propio. Por favor, me perdonan que me tome esa libertad, pero quiero escucharlos, queremos escucharlos. Entonces vamos a comenzar con el maestro José Raúl Belén. ¿Qué poesía, maestro? Conversación pública. Por favor. Forma parte de un libro que no ha salido, pero lo estamos estrenando. Chiva. Conversación pública. ¿Quiénes asisten a esta conversación sin límite? ¿Acaso las pupilas levitan en miradas ocultas? ¿Para qué escuchan?
corpóreos inquietos, sin límites en sus mentes, no creo en sus bulliciosos silencios, miran sin ojos, mudos cerebros, sin asuntos urgentes deslumbran ideas rotas, vagas, piedras del silencio, abrumada soledad irrisible, pantagruélicos diablos, caudillos de los desposeídos, de gruesa panza, alimentados con la sombra vieja, inalterable, vagos del silencio cómplice, engordan sus bocillos rotos, bestias de turno, aquí estoy conversando, en la distancia, y pronto estaremos juntos sentados sobre las piedras ásperas del miedo, calientes y heladas, ángeles disminuidos, tropelosos, la luz agria los mantiene vivos, con su piadosa hambre insatisfecha, seguimos conversando sin escuchar palabras viejas. Industria patética, eres mi público favorito. Sordos mágicos, anuncio su infortunio corrupto, su felicidad imposible. Maestro José Raúl, ¿su poesía necesita crear personajes para expresar de pronto eso que tiene usted guardado, que quiere gritar? ¿Necesita crear personajes o hay otra forma de llegar al receptor, al perceptor de ese mensaje? No, yo escribo tal y como lo veo, pero además con el sentimiento y la inspiración con que lo siento, porque hay cosas que uno ve y debe expresarlas de algún modo. En este caso, estoy haciendo un tipo de poesía conversacional que es una tendencia que existió en los años 50, ¿se acuerdan? Y que generó el boom de la poesía latinoamericana y de la narrativa, etcétera. Y me gustó hacerlo de esa manera porque estoy haciendo un discurso contra esos tipos corruptos, contra esos tipos que nos explotan, contra esos tipos que viven y se creen todo y sin embargo no son nadie, porque al final ellos son los que más tienen que perder en esta vida. Y este tipo de cosas que pertenece al libro, a una parte de ese libro, Conversación Pública, la dedico a estos temas. Por lo tanto, busco un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Esta sociedad que además donde quiera que me ubique, no estoy ubicando un contexto específico, estoy evitando el planeta, porque nosotros vivimos colonizados todavía y tenemos que luchar por la descolonización cultural. Y esa es la vía en la que estoy usando en este tipo de poesía ahora. ¿Estamos aculturizados todavía? Sí, nosotros estamos colonizados. La colonización cultural no solo es que tengamos que hacer lo que diga el otro, sino que estamos adquiriendo lo que el otro hace. ¿Qué cosa es la Coca-Cola sino una colonización? Por poner un ejemplo. ¿Qué cosa es esa cosa banal que nos ponen en la televisión y que vemos a diario, esas películas que no dicen nada y que lo que hacen es sacar tipos super no sé cuántos y matan y armas, o la prostitución que viene desde esas películas que hacen en el mundo occidental? Eso es colonización, porque eso es lo que vemos. Incluso las nuevas tecnologías, además que nos facilitan, nos están colonizando, porque las que las tienen en los servidores son los dueños. ¿Y quiénes son los dueños? Los ricos. Ahora que usted habla de cine, un paréntesis, permítame un paréntesis. Me acordé de esa maravillosa escuela que ustedes tienen en San Antonio de los Baños, que al frente estuvo nuestro Gabriel García Márquez y Miguel Liti, me parece, el argentino. Y está ahí. Estuvo Birri también. Birri, claro. Maravilloso. Y esa, escuela de cine. Si ustedes hablan de cine, tienen argumentos para hacerlo. Hay una anécdota importante. En una ocasión yo voy a la Unión de Escritores, hace un montón de años, y había una presentación de un libro de un escritor cubano, Manuel Díaz Martínez. El libro Mientras traza su curva el pez de fuego, un verso de Machado, ese título del libro. Ahí estaba García Márquez, estaba Nicolás Guillén, y el autor, por supuesto.
Y entonces, cuando presentan el libro, que yo voy para que me lo firme el autor, ellos estaban al lado, pero yo hice un montón de preguntas y a ellos les llamó la atención. Yo tenía apenas casi 20 años y les llamó la atención de que una gente tan joven fue el que más preguntó. Y así después me vinculé un poco con, además de la universidad, con la obra de García Márquez, porque sabes que García Márquez, además de estar en Cuba, hizo muchas cosas en La Habana, Cuba, encima de la emisora mía, y yo tengo todos los audios que los transmito en un programa, en una sección que se llama Voces que hacen historia. Bueno, lo estaremos llamando para después, escuchar esos audios. Sí, allí tengo audios, sí, por favor. Sí, hay audios hasta de Cortázar, de un montón. Y ahí mismo... Cortázar, una amiga escritora argentina, dice que qué difícil es estudiar por parte de los argentinos a Cortázar, porque el tema de los derechos, Tere, claro. hace difícil acceder a Cortázar. Claro, pero Cortázar era uno de los que más estudiamos nosotros cuando dimos la cuentística o la narrativa, y fue uno de los más difíciles que tuvimos en la universidad. Pero después comprendimos también que era una de las guías para hacer la narrativa muy importante. Ahí quería señalarte un momentico que... Sí, claro, maestro. Sí, que hago esta acotación porque ahí mismo, después cuando yo estuve aquí en Bogotá, resulta que la primera cosa que hice fue ir al Museo Botelo, después al Museo del Oro, sí, y fui a la biblioteca, es biblioteca, ¿no?, de García Márquez, Centro García Márquez. Centro Cultural García Márquez. Exactamente. Pero me encontré en Bogotá con el diseñador de los libros de García Márquez, aquí colombiano, y estuvimos haciendo algo para publicar un libro en Cuba sobre este tema, aunque él estuvo en Santiago de Cuba en una feria del libro y hizo una exposición completa de todas las portadas de los libros. Y en ese tránsito me encontré a Gustavo Castro Caicedo con su libro dedicado a los 4 años del Gabo en Zipaquirá, en el Colegio de Varones, sí, que eso no aparecía en la biografía del Gabo. Y Gustavo me regala el libro y se lo publicamos en Cuba. Y él lo presentó el año antes pasado en La Habana, yo le presenté el libro y muy contento porque ese libro fue el que ganó el premio del lector en el 2024 en la Feria Internacional del Libro. Y ese vínculo pongo este ejemplo de Colombia, es el que hace aproximadamente unos 10 años llevamos haciendo, no solo en Colombia, que ahora estamos aquí en Cali, sino en Chile, con México y con otros países, que hemos establecido nexos de alianzas entre escritores y nos vamos a ver a determinados lugares. Y cuando podemos publicamos, ya los invitamos a la Feria Internacional del Libro de La Habana, o venimos nosotros a otras, como en Chile vamos a la Encuentro Internacional del Mundo de la Cultura en La Serena, que también se confluyen muchos escritores de diferentes países, incluyendo aquí de Cali, Adalgisa, Charría, por ejemplo, la periodista, escritora Margarita Patiño. Un joven Juan Carlos que también es de Manizales, que es tremendo poeta, ex joven pero excelente poeta. Marta Cecilia, no me acuerdo el apellido, por Dios. Bien, pero es de aquí, de esta zona. Maestro, definitivamente nos toca ir a Cuba a seguir la conversación con el maestro José Raúl. Lo que quiero decirte es que confluyen estas cosas, que no queda nada más en que lo que se hace en Cuba, porque en la Feria Internacional del Libro se hace un encuentro justo de los poetas y van de todos los países. La Casa de las Américas, sabes que ha potenciado todo esto, y hay miles, la Biblioteca Nacional, y todas esas instituciones importantes que están no solo en La Habana, están en casi todas las provincias, las editoriales, el Centro Dulce María Loinás en Pinar del Río, en Matanzas, en Camagüey, en Santiago. Todos tienen centros importantes donde van un montón de escritores, y no solo poetas, pero van poetas de diferentes lugares. Perfecto, maestro. Estamos pendientes de continuar el tinto, pero allá en su país. Sí, correcto. Conversa muy rica. Yo te propongo y queremos darle, porque esto es muy rico hablar con ustedes definitivamente.
darle la bienvenida al maestro Iván Sí, Ramírez, yo te chileno. propongo darle la sillita para Maestro, bienvenido. Pero mientras llega el maestro Junielki, vamos con la lectura, por favor. Sí, a ver, en este libro que te decía que estaba lo más selecto de la poesía camagüeyana, 40 años de poesía camagüeyana, uno de los escritores que está es Ernesto Agüero García, quien fue presidente de la UNIA en la provincia de Camagüey, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en la provincia. El otro, en mí habitan dos hombres diferentes. El poeta mira el cielo con los ojos y se asombra, todavía se asombra, del parpadear de las estrellas. El poeta es fuerte, muy fuerte, a su manera. Saca luz de algunas voces, desdeña los viejos pañuelos y sus lágrimas secas, y no calcula el tiempo ni el dinero, no sabe, no quiere calcularlos. El poeta conoce de la vida de otros seres y sueña y anhela y ama, sobre todo ama a todos y a todo. El otro es hombre de presa, como Arquíloco de Paros hace siglos se alimenta de la lanza, hace siglos elude las emboscadas del ofebre asesino y su puñal de filo sutil hace empluta empuñadura concentrada de diamantes y vive y mata para vivir con su humilde taicún de viejo acero y madera desgastada por el uso heredado de algún monje del norte de China, mientras el poeta juega con astrolabios e instrumentos de alguna vez, supone, fueron de Leonardo o de alguno de sus mejores discípulos. Piensa en viajar a sitios imposibles y sueña despierto con intentos amores de novela. El otro se ríe sin burla del poeta, como un hermano mayor, o quizás como el hermano menor que descubre el mundo por los ojos de su hermano, o como un hombre en cuya alma, pese a todo, no caben 30 monedas, y respeta y ama a los niños y a los perros callejeros, y al fuerte olor de los caballos de trabajo antes del baño del fin de la tarde. El poeta no piensa, no quiere pensar en la muerte, el otro sabe que puede morir cualquier día. A veces ambos se encuentran, en sus almas canta un lobo ancestral y se vuelven uno solo. Maestro, el poeta no piensa, no quiere pensar. En la muerte. Hagámosle una lectura entre muerte. líneas a esa maravillosa Porque frase. el poeta vive cada día como si fuera el último. Vive a plenitud, no piensa, ama, escribe. El poeta ama, sobre todo eso, que es sentimiento más lindo que el amor. Gracias, maestro. Tere, su texto, por favor. Estuve en la exposición de Voces y Colores de la Biblioteca Departamental y está exponiendo el maestro Eibar Castillo, una la ciudad obra de Cali, ¿no? monumental, una obra que ningún vallecaucano debería perdérsela, debería ser de alguna manera una obra itinerante, deberíamos poder llevarle esa obra a los ojos del mundo. Pero mientras tanto, entonces, pues voy a leer este poema que se lo escribí a esa obra precisamente. Ahí estás, en cada trazo, en cada punta del pincel amado, que canta contigo en el arado, fertilidad ardiente naciendo de tus manos. Estás ahí, como si no estuvieras, como un dios que se distrae en modo, como un ave nocturna en su sigilo, como si no tuvieras que ver con este todo. Ahí estás, nadie lo niega, con la balsa que con ardor navega, en la rojiza mar que se agita trepidante, en la vida ausente del que sin esperanza espera. Estás ahí, con el delirio intacto, con la fuerza vital del que ha vivido, y cansado de todo lo temido, avanza un paso hacia las entretelas guardadas en su corazón herido. ¿Por qué seleccionó ese poema, Tere? Es la lectura de la obra del maestro Eibar, es lo que vi, lo que recogí, lo que sentí. Al fin y al cabo los poemas, más que historias o más que autobiografías o más que biografías, los poemas son sensaciones y sentimientos hechos palabra. Y si uno es capaz en las palabras de recoger esas sensaciones
y esos sentimientos, ya lo demás es lo de menos. ¿Qué rasgos de la obra del maestro la llevaron a construir este texto? Es esa manera de que uno ve la obra del maestro y es él, no hay ninguna duda de que es él, efectivamente es él el que lo pintó, y sin embargo cada trazo se hace cada trazo que es muy grueso se hace con una delicadeza, y cada rostro que uno ve en esa exposición tiene una expresión muy particular, y todas esas expresiones se las he visto alguna vez al maestro Aybar Castillo. Es decir, es él en todos los cuadros, en todas sus facetas, en todo. Podría uno decir que son autorretratos, pero no lo son. Y resulta que si uno ahonda en la historia alrededor de esto, pues es la historia del Pacífico colombiano, la historia de la pesca, la historia de las mujeres, de estas mujeres invencibles, de la historia de los amaneceres y los atardeceres, la historia de ese Pacífico, que lo de Pacífico es una sátira, sí. Como mar, pero también es pacífica en las horas que se pasan en esas playas que parecen eternas, infinitas. Es maravillosa esa obra, y todo eso que uno puede narrar en la palabra está en la obra. ¿El maestro conoce el texto? Sí, se lo mandé. Bueno, va a terminar siendo texto curatorial de la próxima exposición que lo haga. Posiblemente. Maravilloso. Me dijo que lo haría. Bueno, porque está muy bueno. Lo que hemos construido textos curatoriales, le encontramos el valor, maestra. Está Muchas gracias. Porque fue su corazón el que escribió ese texto. Sí, es exactamente maravilloso. La sensación. Bueno, vamos a darle la bienvenida a otro de nuestros invitados, el maestro Iván Ramírez Araya, de Chile. Maestro, qué gusto tenerte con nosotros. Igualmente, es un honor muy grande estar en Colombia, y particularmente hoy día en Cali. Tuve la oportunidad años de estar en la capital, pero así muy de pasada. Sí, señor. En el tiempo de la dictadura de Pinochet, por cosas del azar, vine acompañando a la selección chilena de fútbol, y ahí escribí un relato muy interesante desde mi punto de vista, y ahí en Colombia vi y conocí a la élite, porque obviamente en la tribuna donde está la autoridad estaban llenos de galones. Por el lado de mi país también estaba la alta burguesía. Y yo me colé por cosas que estaban muy bien relatadas en un cuento que va en mi próximo libro, que es interesante. Pero ahora llegué ya al Cauca, al valle. Desde el avión se ve una maravilla. Y ya recorrimos, gracias a la invitación de los compañeros, el paraíso, y un nombre tan bien merecido no puede ser. Porque yo ese paraíso que lo soñaba enamorándome de María cuando joven, hoy día ya lo conocí y entiendo por qué ese poeta se inspiró, que al final todos somos poetas, y algo loco, ¿no? Pero con esas flores maravillosas, esa casa fastuosa, que muestra la grande hacienda de América. Bueno, conociendo a Teresa Consuelo, debió hacerle una lectura entre líneas de la obra de Jorge Isaac, ¿no? La María. Sí, evidente. Y después... Donde no debió quedar cabo suelto, Tere. Y después tuvimos... Espero que no, pero... Claro. Pero bueno, ellos ya conocían la obra, la tenían referenciada. Sí, yo la leí en el colegio. De hecho Iván ya la había leído, y bueno, es que de todas maneras María es un referente literario y también el romanticismo latinoamericano, ¿no? Curioso que en mi país, era de lectura obligada, y era casi lo que nosotros conocíamos de Colombia, hasta que aparece Gabo, y ahí ya más maduro, yo tenía unos 20 años tal vez, empecé, el primero que me enganchó fue con El coronel no tiene quien le escriba. Me gustó mucho, yo era muy admirador de Juan Rulfo, en El llano en llama, y de ahí dije, bueno, aquí va, y después crece, y seguí el funeral de Mamá Grande, y me imaginé esa cabeza de ese hombre, cuando muere la Mamá Grande se le ocurre traer al Papa. El Papa en esos años, para nosotros que vivíamos en el campo, el Papa estaba lejos, cuando más en mi casa había un monito, la foto del Papa. Entonces era tan grande la Mamá Grande, que Gabriel trae al Papa a los funerales. Hoy día el Papa lo vemos todos los días y a cada minuto, entonces, y sabemos los efectos del Papa, pero en esa época era genial. Bueno, después en los 6 años de soledad ya es otra cosa, uno mete ya en grande Honduras, y ahí conoces a Colombia, que está más allá, más al norte, que hay que conocerla tal vez, la del Atlántico, la del Caribe, la del amor estórrido, etcétera. Y sí, eso lo hace vibrar a uno, porque yo vengo del frío. Lo que es Macondo, ¿no? Yo vengo del frío, del sur, y por eso dice que los chilenos somos muy apáticos, especialmente a las mujeres, dice que somos tímidos, y a las mujeres así, porque la verdad somos medio abocados, y cuando uno le dice ¿qué se le ofrece mi amor o mi cariño? Nos ponemos medio incómodos, porque no es la costumbre nuestra.
Bueno, el asunto es que estamos... Venga, acá. maestro Iván, la poesía suya está muy ligada a la tierra, ¿cierto? Yo en realidad de poesía, mire, yo soy de profesión médico veterinario y me dediqué a eso y a la política, y dentro de la política me dediqué más bien a la ciencia agraria. Ocupé siempre cargo, primero con el presidente Allende, estuve contra la dictadura por razones obvias, y después en el gobierno democrático ocupé cargos de responsabilidad, más bien en la economía de mi país, cargos más políticos, digamos. Y nació esta afición de escribir mis relatos, que se llama Cordillera Adentro, que no es poesía, pero como todos tenemos algo de loco, siempre uno hace una poesía y por ahí escribe algunas cosas medio ecológicas, pero y la andaba trayendo siempre bajo el brazo, no me animaba a publicarla, porque a partir no me creía poeta, y no me creo todavía, más bien me creo relator, de hombre de relato. Y ahí apareció un poeta muy conocido en Chile, Raúl Zurita, y en una borrachera de chileno entre pisco sour, yo lee tú, pues. Y leí uno de estos y le dijo a los muchachos, esto tiene que publicarse. Yo ese año ocupaba un cargo de gerencia a nivel medio, y obviamente me da vergüenza decir, oye, mira este hombre haciendo poesía. Bueno, se publicó y ahí quedó un poco ahí. Y después seguí con mis relatos, que es lo que más me apasiona, porque son experiencias vividas. Primero, como profesión, como les señalaba, estuve trabajando con los campesinos, los últimos pastores transhumantes de América, en la alta cordillera chilena, que hacían transhumancia, y también mi experiencia vivida in situ en Chile en la dictadura, porque tuve la osadía, diría, de no exiliarme, afilarme fuera de mi país. Entonces vi una dictadura interna y también aproveché de conocer cómo los ciudadanos comprometidos defendían a sus pares. Y esas cosas, esos relatos, o los viví en primera persona o me los contaban. Y eso están acá en mis cuentos, en mis relatos, que tienen que entregarse y tienen que darse a conocer, no solo en Chile, sino que en el continente. Porque la tarea del escritor y de los poetas que tienen más llegada, digamos, es enseñar, es dejar constancia, dejar para que estas situaciones nunca más se repitan, ni en Colombia, ni en Chile, ni en Argentina, ni en ninguna parte del continente. Porque lo que se han vivido en dictadura, que ustedes a lo mejor han tenido algún, es atroz. Es realmente muy difícil poderlo relatar hoy día. Entonces, esa memoria, otra experiencia que me... Maestro, disculpe, ¿la poesía permite relatar los hechos? Claro, pero los medios son relatos. Ahora, yo me fui a ver a la Araucanía, para ustedes, ¿qué es la Araucanía? Donde vive el pueblo mapuche. Ya. Y hace poco tuve la osadía de escribir un pequeño relato poético, tal vez, ambientado en ese ambiente, ¿no? Que es una cosa bastante distinta del pueblo mapuche, ha estado muy marginado, debe saberse algo acá en Chile, en Colombia. Y bueno, cuando uno vive en Chile, es consustancial leer a Pablo Neruda, a Gabriela Mistral, a Vicente Huidobro, a todos esos poetas por razones casi es normal para nosotros. Y sobre todo el gran Pablo que escribe... Maestro, allá voy a llegar a ese tema. Vamos a llegar al tema de las influencias. Sí. Con usted hay que hacer lo mismo que con José Raúl. Hay que ir a su pueblo, a su tierra, para continuar este tinto. No hay otra forma, maestra Tere. Y a la finca de Teresa Consuelo. Bueno, esa les queda más facilito, pero y está abierta y perfectamente acondicionada esperándolos. Bueno, usted ahora tocó unos temas y se los voy a consultar, se los voy a sugerir a cada uno de ustedes. Las influencias. Por ejemplo, usted hablaba de Lucila Godoy. ¿Cuál de estos grandes chilenos han sido influencias suyas? Los dos grandes poemas noveles chilenos son de raíces muy pobres. En esos años se habla de pobreza. Gabriela Mistral nació en el mismo lugar, en la provincia donde yo vivo, en el Valle del Elqui, y fue educada en la administración, en las escuelas públicas, escuelas básicas. Y ella, de muy joven, ya demostró su talento. Ya tenía como 14 años, se presentó en un concurso literario y ganó el primer premio de una jornada de estudiantes. Entonces, ya venía en los genes esa facultad, esa potestad. Pablo Neruda tiene también la misma circunstancia. Pablo Neruda es hijo de un conductor de ferrocarriles en la zona de la Araucanía. Y ahí los primeros versos, que son para mí los mejores y para muchos críticos, los 20 poemas de amor y la canción desesperada, lo escribió, diría, cuando tenía 16 o 17 años. Y se lo tipió un señor, que no lo conocí porque falleció años más, Augusto Winter, también es poeta, en un pueblo que se llamaba Puerto Saavedra, esas máquinas de escribir. Y él le tipió los 20 poemas de amor y la canción desesperada.
Augusto Winter. Entonces eso pues llegó a Santiago, Pablo todavía estaba en provincia, y eso ya pasa, digamos, un editor que tenía buen olfato hablando de editores, porque los editores son comerciantes, y obvio, es así. Entonces le publicaron, y ahí Pablo ya fue creciendo, después se fue a ir a Santiago y ya empezó a ser el grande que es. Pero una cosa interesante, como en mi país estamos con la economía mercado absoluta, el Estado prácticamente hoy día no ayuda. Pero tanto Gabriela Mistral como Pablo Neruda, desde muy jóvenes, fueron becados, por decir, por el gobierno de turno. Ambos fueron diplomáticos y de muy jóvenes. Entonces, desde luego ya le da la posibilidad de tener asegurado el sustento a ambos. Y fueron diplomáticos hasta el final. Pablo Neruda, en época de hubo persecución a los comunistas, estuvo marginado de eso. Pero termina su carrera profesional como embajador de Chile en Francia. Y en esa misma época obtiene el premio Nobel. Maestro, yo tuve la oportunidad de conocer, digamos, de cerca a quien fue el embajador nuestro, Juan B. Fernández Renowisky, en la época de Allende. Y en una charla a la que tuve la oportunidad, la maravillosa oportunidad de estar presente, del maestro Juan B. Fernández, una de las cosas que a él le llamó la atención, bueno, obviamente la desaparición de Allende lo golpeó mucho, porque había cierta afinidad, pero lo que más lo impresionó fue el apoyo de la época, no sé si en los actuales momentos se ve, del Estado, del gobierno frente a las artes, a la cultura. ¿Eso se conserva o fue un periodo? No, después de la dictadura, cuando vuelve la democracia, ¿a eso se refiere? Sí, fue cuando Allende... No, después que vuelve la democracia, el país empieza primero a través de la Comisión Valls, que le llamamos, que le presidió un obispo, con una batería de hombres buenos, a la lista de todos los ciudadanos que fueron torturados y obviamente familia para los que fallecieron. Yo soy asignatario recibo aquella, se llama el programa Price, de reparación. Y en mi caso particular, yo recibo una pensión de gracia de $250 mensuales. Y eso, claro, que obviamente lo que uno sufrió y todo eso, pero en fin, tengo derecho en los hospitales públicos a ingresar sin costo a cualquier hospital con prioridad. Si tuviera un hijo varón, él no haría el servicio militar. Toda mi familia tiene aquellas facultades. Dentro de lo posible es bueno, pero además, como fueron los agentes del Estado los que torturaron y los que nos persiguieron, hoy día yo tengo demandado al Estado chileno por todos los daños psicológicos que yo sufrí durante los 17 años de la dictadura. Ya tengo patrocinio y poder, eso es largo, pero esos procesos muchas veces se han ganado. Se han ganado, es decir, le ha ganado el ciudadano torturado o el familiar desaparecido, y el Estado le ha tenido que indemnizar. Y dinero interesante, ¿eh? El último, que con un compañero de curso que estuvo detenido en el sur, en Magallanes, colega igual que yo, le dieron una indemnización de $150,000. Claro que la sufrió 2 años en la isla Dawson y todo eso, que no compensa. Pero en fin, es una reparación que uno agradece, ¿no? Y el nieto mayor de él se educó gratis por el Estado a través de esta enmienda, por llamarla así, que otros países, ni siquiera España todavía lo hace. Todavía España le debe. Ahora, no obstante eso, quedan muchos restos todavía que hay que identificar. No le hablo de la gente que tiraron al mar, porque eso es imposible. Usted sabe, muchos vivos le rompían el estómago, le ponían un río y lo tiraban al mar. Eso es imposible. Ahí ya solamente los testimonios. Pero todavía hay muchas osamentas que los institutos especializados están tratando de, si alguien tiene, se desapareció don Pedro, José, qué sé yo, y van a las pruebas de ADN hasta llegar a determinar si aquel huesito perteneció a su deudo. Una tarea larguísima, ya llevamos como 50 años. Pero bueno, sin embargo no se ha cejado. Junielkis, para el escritor actual cubano, ¿cuál es el referente que hay, como la influencia que pueden acercarse e inclusive aceptan para escribir? Bueno, escritores hay muchos. Hay muchos escritores. Cuba es una isla de artistas en todas las manifestaciones, pero el escritor yo lo veo en la cima, José Martí, nuestro héroe nacional, con una obra inmensa, no solamente de poesía, sino de todos los géneros literarios. Nicolás Guillén, como lo hemos estado hablando.
De los más actuales pudiera hablar de Desiderio Navarro, pudiera hablar, en el caso de Camagüey, del escritor Luis Álvarez Álvarez, que es Premio Nacional de Literatura, Nancy Morejón, y otros tantos. ¿Los escritores jóvenes actuales leen, digamos, esos clásicos cubanos? Son el referente de los escritores jóvenes. Lo digo con base porque dirigí la Asociación Hermanos Saiz en Camagüey, y no es eso de que lo que yo escriba es lo que vale, sino en quién ellos se guían para ser cada día mejor. Y yo creo que esa es la obra que nos han dejado los escritores a través de la historia. Tere, digamos, esos referentes o esas influencias que has tenido a nivel o para tu literatura, para tus textos. Bueno, yo siempre tengo diálogos permanentes con algunos amigos, no necesariamente latinoamericanos, aunque sí muchos latinoamericanos. Un gran referente, digamos, de la reflexión profunda es Susan Sontag, por ejemplo, es norteamericana, es una mujer maravillosa, capaz de entender el mundo en toda su dimensión. Y ya hablando de América Latina, pues por supuesto Gabo, el inevitable Gabo, pero hay un escritor que no tuvo mucha fama en Colombia, pero ha sido una de mis mayores compañías durante mucho tiempo, que es Fernando Soto Aparicio. Claro, yo creo que Colombia no ha hecho justicia con ese nombre, y creo que la obra y el mensaje contenido en esa obra debería estar en este momento haciendo danza en los colegios, porque realmente recoge mucho de la añoranza de esta Colombia, de los sueños de esta Colombia. Así que Fernando Soto Aparicio goza de un lugar privilegiado. Y algunos otros escritores más jóvenes, sin duda alguna Mendoza, por supuesto que tiene un lugar, y que me parece que Mario Mendoza ha hecho un trabajo especial y genial. Y bueno, va uno encontrando por ahí las letras. Yo estoy leyendo una obra de una escritora caleña que se llama Adriana Villamizar, el libro se llama Charlie como García. Vieras qué maravilla, qué fabulosa forma de escribir, enamora a esta mujer, y de verdad yo creo que es una obra que debemos tener en cuenta como referente de nuestros tiempos. Se suma a ese grupo de mujeres vallecaucanas, caleñas, que están escribiendo y muy bien, como Melba Escobar y este grupo. Exactamente, y como la mayoría no han sido profetas en su tierra, sí. Adriana está en Santa Marta, es profesora de la Universidad del Magdalena, profesora de literatura, y bueno, allá está haciendo su obra, se está publicando con sellos de allá, de Santa Marta. Bueno, vamos a escuchar una parte muy corta, maestro, ya para despedir y cerrar este maravilloso conversatorio de cultura con ustedes, con el maestro Iván Ramírez. Me fui a ver a la Araucanía para conocer mis raíces, porque digo siempre públicamente, yo fui a estudiar Ciencias Sociales en México, y me preguntaron, y yo dije, en Chile no hay indígenas, y ahí me enseñaron que no sabía nada de mi país, y ahora ya a esta altura de mi vida me fui a vivir a la Araucanía, y estoy compartiendo con ese pueblo magnífico, que es el pueblo mapuche. Y entonces me animé a estas notas, que se las voy a leer, tal vez primera vez que lo voy a hacer, porque ya estoy conviviendo con ellos ahora. Dice así: la machi y la voz del viento. La machi en la niebla, tejida de tiempo, con manos de lluvia y de sangre callada, danza en la sombra del canelo eterno. Pablo la mira desde la palabra, mutada en camino, donde la tierra guarda su nombre y el río murmura versos antiguos. La macha le ofrece fuego y silencio, las hierbas que sanan heridas del tiempo, y él con su pluma de amor y desierto escribe la historia que nunca se apaga. Cuando se cruzan en la noche honda y en la memoria huellas de espíritu, ella con sueños de los antepasados, él con la voz que siembra historia. Y así entre el monte y el verbo sagrado, la magia y el poeta comparten la aurora, una en la sombra, el otro en las letras, los dos en el alma de un sol que venera. La magia en el rehue anuncia esperanza, augura abundancia, mientras el bate sueña utopías mayores de un pueblo sufriente en reducciones menores. Resuena el cultrún en las rucas mapuche,
La bandera flamea, la azul de 8 planetas, pidiendo justicia, que les devuelvan las tierras usurpadas con leyes ajenas. Sueños, solo sueños que el viento se lleva. Muchas gracias. Hoy hemos podido abrazar letras cubanas, chilenas y colombianas. A ustedes, muchas gracias. Soy José López Ebrard y este es E-Cultura. La radio que te conecta con el futuro, también te conecta con las noticias de Colombia y el mundo, para que estés bien informado y vivas la noticia con el mejor equipo, dispuesto a analizar e investigar con objetividad el acontecer diario. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana por Facebook Live. Informativo 5G Noticias, la mejor forma de comenzar el día.